Bueno, nuevamente buenas noches. Mi nombre es José Álvarez Castañeda. Estoy a cargo de dictar esta primera parte de este diplomado sobre protección al consumidor. En esta primera etapa vamos a ver algunos aspectos generales sobre el derecho del consumidor. Básicamente algunos alcances referidos a la normatividad sobre protección al consumidor. Para ello, hacer un pequeño paréntesis, una pequeña introducción respecto a por qué es que existen normas que protegen al consumidor. En principio, es decirles que hace algunos años en nuestro país no existía una normatividad referida al derecho del consumidor. Si yo les pregunto, hace más o menos 30 años atrás, por ejemplo, 1985, y le pregunto a cualquiera de ustedes cómo solucionaban un problema si tenían un reclamo que hacer porque un vehículo se lo malogrado, ¿cuál era la vía que utilizaban? ¿Cómo podían reclamar? Y la misma empresa se reclamaba. Así es. ¿Cómo podía haber hecho un reclamo usted? En la vía civil por incumplimiento de contrato. Así es, ¿no? Por un incumplimiento de contrato o un incumplimiento defectuoso del contrato, si estamos hablando quizá de servicios, por un incumplimiento de lo ofrecido, obligaciones de hacer, de no hacer, de dar. Y también había, pues, ¿no? la situación existe la demanda por indemnización también, ¿no? Vicios ocultos, ¿no? Al comprar un inmueble, detectaba que tenía algún vicio oculto que no se había puesto de manifiesto al inicio, entonces yo podía hacer una demanda. La pregunta es ¿por qué antes podía hacerlo de esa forma si ahora existen las mismas normas? O sea, ahora tenemos las mismas normas, ¿no? Tenemos un código civil, un código procesal civil. O sea, ¿por qué crear toda una normatividad especializada en materia de consumidor si tenemos el Poder Judicial y tenemos todo un sistema jurídico, un aparato jurídico que puede resolver el asunto? Lo que pasa, pienso yo, que las circunstancias en el presente son tantas que amerita que se independice de muchas entidades, como por ejemplo el Poder Judicial, y que se dedique únicamente a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Ya. Para no estar mezclando y no sea tan largo los juicios como Así antes. es. Ciertamente sí, ¿no? Hay todo un cambio desde los años 80 en nuestro país a la fecha. Ha habido todo un cambio de estilo de vida, una forma de comprar, de adquirir, de contratar. La forma de contratación ha cambiado, ¿no? Muchas formas de contratación actualmente no son las mismas, ¿no? Hace tiempo se contrataba en igualdad de condiciones, ¿no? Yo quería comprar un carro y de alguna manera hacía un contrato con la empresa, negociaba el precio, tenía quizás algún espacio para negociar el precio y de acuerdo a eso compraba, ¿no? Era la forma de vender, de comercializar, ¿no? Pero en Julián podríamos decir de que antes, a diferencia de ahora, yo podría negociar en igualdad de condiciones porque finalmente eso es relativo. Así es, así porque es. ambos agentes, tanto el que vende como el que compra, o el que presta un servicio y el que lo adquiere, finalmente tienen información distinta. Claro, de hecho. Y siempre esa información va a ser de que uno tenga más ventajas sobre otro. Así es. Entonces, así es. yo creo que es relativo sobre que antes había igualdad. Porque el hecho que yo negocie no significa que me ponga en igualdad de condiciones. No. Simplemente que de alguna forma me acerque a mi óptimo. Así es. Más óptima. Es relativo, muy cierto, pero por lo menos había más oportunidad para negociar. Ahora también la hay. No siempre. ¿Ya? ¿Ya? O sea, y ahí voy. O sea, no siempre hay oportunidad para negociar. Por ejemplo, cuando uno va a adquirir, no sé, pues vas a comprar una hamburguesa en una empresa de comida rápida. Bien difícil que negocies eso, ¿no? O sea, me refiero a la contratación en masa. Me refiero a la contratación, Los precios están establecidos. Claro, es todo un sistema, ¿no? Antes tú podías negociar el precio. En algunos casos sí, ¿no? Por eso, no es tan general, ¿ah? Claro, pero la negociación está en el hecho de que yo escojo si compro de ese lugar o Claro. compro de otro. Así es. Bueno, en la contratación pública se dice de que no hay negociación. ¿Por qué razón? Porque yo
adhiero a las bases del proceso. Así es. Pero hay negociación, ¿por qué? Porque yo como contratista o como postor decido si es que quiero participar bajo esas condiciones. Así es. Entonces negociación siempre va a haber. De hecho, pero ahora es más complicado para nosotros que compramos negociar. O sea, si tú vas a una tienda que venden carros, difícilmente vas a negociar un precio de un carro, por ejemplo, ¿no? Quizás sí hay, y ha habido siempre la posibilidad, pero ahora hay ya, es más, contratas un seguro, todo está establecido, todos los precios de los seguros están establecidos. Tú quieres negociar alguna condición, difícilmente lo vas a poder hacer, porque todas las condiciones están ya pre-redactadas, ¿no? Situación que antes, de alguna forma, no era tan generalizada. O sea, existía, pero no era tan generalizado. Además que en nuestro país no existía o no se había hecho una mirada hacia el otro lado de la vereda, es decir, a aquellas personas que adquirían productos o servicios solamente para sí, no para una cuestión comercial, ¿no? Entonces, por eso la visión que se tenía antes era que las dos personas, los dos sujetos que contratan son lo mismo, ¿no? O sea, perdón, tienen la misma... Eso es lo que se tenía pensado. La norma nos trataba así, ¿no? Hay dos personas, ¿no? Las leyes, la legislación civil nos trataba así, ¿no? De alguna forma. Y nos trata así. Son dos personas, dos sujetos de derecho, perdón, son dos sujetos de derecho que contratan, que realizan un pacto contractual, un acto jurídico. Entonces, eso es lo que nos dice la normatividad tradicional, la legislación civil. Estos dos sujetos tienen voluntad, ¿no? Tienen capacidad de decidir y van a llevar a cabo una transacción contractual. Sin embargo, y como dice su compañero, más allá de que hubiera existido la posibilidad de negociar, y que aún todavía exista, ¿no? Pero es relativa, había otro enfoque que ya en otros países venía desde muchos años atrás, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Y es que se había dado una mirada, no solamente desde el punto de vista de paridad, sino que podía caber o podría haber la posibilidad de que existiera uno de los sujetos que tuviera más información que el otro, que el contratante. Lo cual ciertamente también siempre ha habido, ¿no? Pero no había una normatividad que se había puesto a mirar esta situación, ¿no? Su compañero dice, siempre ha habido esa situación, ¿no? Pero la legislación o el sistema jurídico peruano no estaba acorde con eso, ¿no? Nosotros nos habíamos quedado con la legislación civil. Entonces, era escaso e incipiente el derecho del consumidor. Y es por esto, justamente por esta situación, esta disparidad de información que tiene el consumidor respecto al proveedor, que nace la necesidad de protegerlo, ¿no? Ahora, pero hay que proteger a todas aquellas personas que contratan y que por tanto tienen menos información que un proveedor. O sea, ¿en todos los casos va a suceder esto? No. Su compañero dice que sí. No. Siempre va a haber esto, ¿no? Claro, siempre va a haber. Entonces, ¿por qué tenemos dos legislaciones? Porque siempre este de acá va a tener menos información, de alguna manera, ¿no? Eso va a ser relativo. En todos los casos. ¿Ya? Así es. La respuesta estriba en que la legislación peruana distinguió entre consumidor normal, un contratante normal y un consumidor final, ¿no? Entonces, la ley de protección al consumidor, que ya ahorita no está vigente, ¿no? El decreto legislativo 716 fue la primera ley de protección al consumidor que se tuvo en el país, que es de 1991 o 92, si no me equivoco. 91, ¿no? Y que fue varias veces modificada, llegando a haber un texto único ordenado y que quedó derogado en el año 2010. Establecía lo que se llama consumidor final, ¿no? Entonces, el tema de consumidor final es precisamente lo que hace distinguir entre
¿a quién se protege dentro de este sistema nuevo de protección al consumidor? Porque si no estaríamos repitiendo la norma, ¿no? Estuviéramos repitiendo el mismo, o sea, protegiendo a una sola persona con dos sistemas jurídicos, ¿no? Entonces, es allí que se justifica la protección al consumidor, consumidores finales, ¿no? Y de primera mano, ¿quién sería un consumidor final, ¿no? Ya entrando en materia, ¿no? ¿Quién podría ser un consumidor final? Si yo me dedico a vender, no sé, me dedico a vender vehículos y resulta que mi proveedor de vehículos me ha vendido unos neumáticos, perdón, de autopartes, me ha vendido un neumático malogrado, ¿yo podré reclamar ante el Indecopi o ante la autoridad de consumo que existiera? Como empresa no, No. Pero como suponiendo que me lo venda a mí, yo sí puedo. Exacto. Entonces, en principio, la noción de consumidor final es esa, ¿no? Es una noción general la que estoy dando. Según, y eso es, o sea, de manera general, no estoy tocando para nada un terreno legal. Entonces, consumidor final, por lo general, se entiende aquella persona que adquiere un bien para sí mismo y no para destinarlo a una actividad de comercio. Eso es lo que se entiende por consumidor final. Pero esta definición tan así pacífica, aparentemente pacífica, ha tenido toda una situación de interpretaciones, toda una suerte de vaivenes legislativos, toda una suerte de jurisprudencia que de alguna manera ha alimentado lo que significa hablar de consumidor final, ¿no? Entonces, en principio, la protección al consumidor se justifica porque existen dos sujetos que tienen diferencias de información. Uno tiene más información y el otro tiene menos información. Esa es la idea que está detrás de la protección al consumidor. Eso es lo que se justifica. Ahora, ¿solo tienen diferente información? No. Uno tiene más y mejor y especializada información. El otro no la tiene, sí la tiene, pero no la tiene al nivel que la tiene el proveedor. Es por eso que existe y debe existir un mecanismo jurídico, ¿no? Mecanismos y normas que protejan a la parte más desfavorecida en términos de información que la otra. Algunos dicen, le llaman la parte más débil, ¿no? Yo no prefería llamar la parte más débil, ¿no? Porque de repente por ser consumidor no significa que sea débil, sino que es la parte que en cuestión y términos de información es la que está menos favorecida que la que maneja toda la información. Eso por un lado. Y por otro lado, decir que no necesariamente se protege a todos aquellos que aparentemente estén en esta situación, sino la norma ya nos va dando ciertas herramientas, ciertas pautas, como dice su compañero, para determinar qué aspectos entran dentro de la tutela de la protección al consumidor y qué aspectos no. Porque tampoco no es que, o sea, si no existe ese concepto, o sea, si no se determina qué es un consumidor final, nos quedamos mejor con el Código Civil, ¿no? Porque lo que no entra dentro de consumidor final va para lo de el Código Civil y todo lo que es el derecho común. Entonces, ¿qué es lo que la norma entiende por consumidor final? Esto es muy importante porque a menudo en las agencias de consumo, las agencias de protección al consumidor, nos encontramos con esta situación, ¿no? Se suele pensar, se suele creer, a veces la población considera, el ciudadano común considera que la agencia de competencia es quien debe ver todos los casos que le sucedan en sus actuaciones de consumo. Y no necesariamente es así. Porque, nuevamente digo, si fuera así, ¿para qué existe el Código Civil? ¿No? ¿Para qué existe la justicia común? ¿No? Los motivos, por ejemplo, si en nuestro país el sistema jurídico, ¿no? La tutela del consumidor se ha dado desde un punto de vista administrativo. O sea, aquí en el Perú la justicia del consumidor la imparte
una autoridad administrativa. En otros países es el Poder Judicial. Pero independientemente de quién imparta justicia en materia de consumo, en Estados Unidos, por ejemplo, lo hace un juez, ¿no? Independientemente de quién imparta justicia en este aspecto del derecho del consumidor, ya sea un juez o ya sea una autoridad administrativa, independientemente de ello, las normas referidas a la protección al consumidor solo deben ir destinadas a determinados sujetos, ¿no? Por eso es que esta legislación, imaginemos en el Perú si no hubiera la autoridad administrativa, no existiera el Indecopi, ¿tampoco cabría la existencia de estas normas? Pasamos a teoría administrativa. Las entidades públicas tienen competencia primaria para conocer temas administrativos. El Poder Judicial no tendría esa competencia. Ya. Ojo, que la Ley de Protección al Consumidor, la primigenia, se da antes de la creación del Indecopi. Ya, claro, las normas actuales ya lo tienen, ¿no? Lo han considerado, ¿no? Pero esa norma se fue dada pensando en el sistema jurídico que había en esa época. Poder Judicial. Es por lo que les digo, o sea, independientemente de quién tenga que aplicar esta norma, el destinatario de esta tutela normativa es un determinado sujeto, es el consumidor final. Ahora, ¿por qué Indecopi necesariamente? ¿Por qué? Porque necesariamente el gobierno, el Estado en ese momento se estructuró de tal manera, ¿no? Se crearon agencias no solamente la agencia de competencia del Indecopi, se crearon otras instituciones, reguladores, o sea, y uno de los motivos fue justamente para descargar al Poder Judicial. Porque si en esa época se estaba gestando una normatividad especial que tutele a una persona aparentemente débil o en todo caso desfavorecida en la información respecto a otras personas, y estaba surgiendo con más fuerza la contratación en masa, todos estos casos iban a ir al Poder Judicial, ¿no? Ya había la norma, existía la vía, no había otra vía que era el Poder Judicial. Entonces todo esto iba a ir al Poder Judicial. En algún momento el Poder Judicial tendría toda esta casuística. Entonces uno de los motivos por los que se crean instituciones como el Indecopi es justamente para que descargue un poco al Poder Judicial de esta carga que a la larga iba a ser bastante, ¿no? Imagínense ahora, quizás en esa época no era mucho, pero ahora imagínense con todos los casos que tiene el Indecopi, dárselos también al Poder Judicial. O sea, era bastante. Entonces, esto es un motivo. Hay varios motivos. Otro motivo, que vale la pena comentarlo, es la especialidad, ¿no? La especialidad, porque puede ser un tema jurídico, pero revestía de cierta especialidad y ameritaba crear un organismo técnico que se encargara de ver estos temas y que gente especializada que vea el asunto. Básicamente, de hecho hay más motivos. Claro, sí. Podría decir, sí, es cierto, el Indecopi tiene cierta facilidad para ver temas técnicos, por ejemplo, temas financieros, pero el Poder Judicial también tiene la posibilidad de tener un perito, por ejemplo, que le permite explicar de qué trata el caso y entenderlo. Así es. Entonces yo creo que más que por un tema de especialidad, porque finalmente el Poder Judicial puede valerse de ciertos peritos, ciertos agentes que le permiten entender mejor el tema, es un tema por la rapidez con la que se También. Tengamos en cuenta que descargar el Poder Judicial es un tema que también lleva muchos años. Así es. Y además un proceso puede durar 5, 6, 7, 10 años. Y no es posible que para la tutela de un tema, como por ejemplo comprar un automóvil, dure tanto tiempo. Una cocina. Claro, una cocina. Así es. Claro, o sea, digo, son varios motivos. Yo estoy dando los motivos más centrales, porque hubieron varios motivos en esa época. Tal es así que el Poder Judicial, mucha gente dentro del Poder Judicial, fuera del Poder Judicial, los académicos de esa época, había un sector que decía, ¿por qué se va a ir eso al Indecopi? ¿Por qué? Incluso había gente del Poder Judicial que no pretendía deshacerse de ese tema, ¿no? Hubieron muchas críticas, ¿no? También había gente a favor, pero el asunto quedó así y predominó. Por eso digo, independientemente de quién lo aplique, pues en el Poder Judicial en Estados Unidos no hay un Indecopi. Hay una agencia de protección al consumidor
la FTC, que es la Federación del Comercio, Federal Trade Commission, la Comisión Federal del Comercio, que se encarga de ver varios temas de competencia y a su vez también ve los temas de protección al consumidor. Pero esa entidad, siendo una entidad, bueno, administrativa, federal, una agencia federal, se encarga puntualmente de investigar casos, ¿no? Evaluar los casos y proponerlos al Poder Judicial. Y finalmente será un juez el que resuelve el caso, a través del sistema de jurados y todo lo que tiene, ¿no? Pero es otro sistema, ¿no? Es otro tema. Pero normalmente nosotros hemos adoptado esta situación, ¿no? Este sistema institucional, ¿no? De a través de una entidad administrativa. En otros países también funciona a través del Poder Judicial. En Latinoamérica, por lo general, está de esta forma a través de la vía administrativa, ¿no? Entonces, nuestra legislación, decía, protege a aquellos consumidores finales. No todos podrían entrar a la tutela de derecho al consumo. Y les comentaba que usualmente el ciudadano considera que las entidades estatales o agencias de competencia o agencias de protección al consumidor deberían ver todos los casos, ¿no? Y existe una gran frustración cuando uno le explica esta situación. Señor, usted no podría presentar una denuncia aquí porque usted ha comprado ese terreno para un negocio. Usted ha comprado ese inmueble para destinar a una actividad empresarial. Usted ha comprado esa computadora para su empresa de cabinas de internet. Ejemplo, ¿no? Entonces, la jurisprudencia a lo largo de los años, porque el decreto legislativo 716 que les comento era un poco escaso en este asunto, se encargó de desarrollar el término de consumidor final, ¿no? Entonces, actualmente el Código de Protección y Defensa del Consumidor del año 2010, que entró en vigencia en octubre, si no me equivoco, en octubre del 2010, es quien ya nos da mayores luces, ha recogido bastantes aspectos de la jurisprudencia, ¿no? Esta es la ley 29571. Así es, la ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es básicamente lo que vamos a tratar estos temas, y vamos también a tratar el tema de la directiva del procedimiento sumarísimo, porque en algún momento quiero hacer un símil de los diversos procedimientos de consumidor que existen en el país, ¿no? Para que se tenga una visión. Sí. Vamos a ver las partes que tiene Indecopi, porque tengo entendido que una parte ve, por ejemplo, lo que son clínicas, ya. lo que es, como usted comentaba, cocina, la compra y la competencia, también vamos a ver la competencia. La competencia está definida por materias en algunas áreas, ¿no? Hay todo un sistema. Sí, les voy a traer una lámina de cómo está estructurado todo el sistema de protección al consumidor, salvo que acá creo que también está. Bueno, entonces vayamos entrando por este tema de consumidor final. Entonces, ¿qué es un consumidor final? ¿A qué se le puede considerar un consumidor final de acuerdo a la legislación actual? Persona natural o jurídica, y ahí nos detenemos. La anterior norma, con todas sus últimas modificaciones, no consideró a las personas jurídicas y generó todo un problema que se tuvo que corregir varias veces a través de la jurisprudencia, porque el considerar, no sé, claro, quisieron quizá al hablar de consumidor final, quisieron interpretar a aquella persona que va y compra un traje para sí mismo, ¿no? Pero los supuestos son bastantes, son infinidad de supuestos, ¿no? De manera tal que era necesario también incluir a las personas jurídicas. El temor era que si incluías a las personas jurídicas, estabas incluyendo a las empresas. Y por lo general las empresas no son consumidores finales, por lo general, ¿no? Las empresas por lo general son entes o, bueno, sujetos de derecho que compran para destinar sus compras a actividad empresarial. Supuestamente, pero no es así. No siempre es así también. Entonces, en este caso ya se incluyó a las personas jurídicas también.
Entonces, al hablar de personas naturales, bueno, ya está claro el asunto. Pero al hablar de personas jurídicas, ya incluimos a las personas jurídicas de derecho civil, las asociaciones, por ejemplo, ¿no? Imagínense que somos una asociación de, no sé, pues, de egresados de la universidad, no sé cuántito, y que queremos hacer nuestra fiesta de reencuentro. Una fiesta de reencuentro con todos nuestros compañeros, excompañeros, y decidimos alquilar un local para hacer nuestro evento. Pregunta, ¿estamos hablando de una persona jurídica? Sí. ¿Estamos haciendo actividad empresarial? Nada, simplemente somos una asociación, ¿no?, que nos estamos dedicando a realizar una actividad sin fines de lucro, obviamente, ¿no? No hay fines de lucro, y tampoco hay intención de comercio, simplemente nos reunimos por una cuestión afectiva, ¿no? Una cuestión de amistad, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí hay una persona jurídica y estamos adquiriendo un servicio. Entonces, no podría decir a alguien, oye, pero tú eres una persona jurídica y por lo tanto debes reclamar en el Poder Judicial. No, también podría ser reclamable el asunto ante Indecopi. Me detengo ahí con las personas jurídicas, no voy a avanzar más, solamente voy a poner ese ejemplo, persona natural y jurídica, y quiero que en su mente esté a qué me refería. Personas jurídicas como por ejemplo asociaciones, las que están en el Código Civil. Hasta ahí me voy a quedar. Utiliza o disfruta como destinatario final o productos o servicios. Ya, ahí la cosa va cambiando un poco, ¿no? No solamente aquel que adquiere, sino también aquel que utiliza. Por lo general, ya sea una persona natural o jurídica, no necesariamente utiliza algo que ha comprado. Caso típico. En el Día del Padre le compro una corbata a mi papá y la corbata sale malograda, fallada, qué sé yo. Él también podría reclamar. Oiga, pero él no compró. La norma le da protección porque de alguna manera él también utiliza el bien o disfruta como destinatario final. O el que se compra una cocina para su mamá el Día de la Madre, le regala la cocina y se va a otro país, y no quiere decir que porque la cocina no la compró la mamá no puede ir a reclamar. Sí podría ir a reclamar. Ahora, sí va a necesitar el comprobante de pago para hacer el reclamo. Ahí es el... porque va a necesitar acreditarse la relación de consumo. Lo que no va a suceder es lo que pasa en el Poder Judicial. En una demanda civil, por ejemplo, vamos a borrar. Acreditar, perdón, ¿qué dijo? La relación de consumo. La relación de consumo, y aquí me adelanto un poco, la relación de consumo no es más que el vínculo material que existe entre las partes, para decirlo desde un punto de vista procesal civil. ¿Ya? Y ya técnicamente la relación de consumo es el vínculo que existe entre el consumidor y proveedor, ¿no? Esa suerte de contratación. ¿Y cómo se acredita? Se acredita con cualquier documento, ¿no? Un documento que fehacientemente pueda registrar la operación, que registre la transacción. Por lo general es... Sí. Mi hija recibió una caja, cuando dio a luz, ya, ¿no? Con su moñita, con todo, y atrás tiene un sticker de precio, ya, pero no sabemos de quién es ese regalo. O sea, hasta ahora no sabemos quién lo ha... Recibió un regalo con precio, con todo, pero no sabemos de quién es el regalo. Pero, ¿quién se lo dio? Lo dieron en la clínica. Bueno. Y preguntamos en la clínica, pero nadie sabe la razón del regalo. Entonces, existe la trazabilidad del producto. Mi hija estudia administración de marketing, ¿no? Ya. Entonces, fuimos a Indecopi a preguntar si había una norma en la cual se podía exigir a la empresa, pues una empresa de acá en Perú, la trazabilidad del producto para saber hasta quién es la persona que lo compró, ¿no? Pero me dijeron que no, porque teníamos que tener ese documento que usted estaba mencionando. Claro. Y el sticker de precio no bastaba. No bastaba, le pregunto yo a usted, no, la chica no me supo dar razón. Por lo general, es que, a ver, quieren saber de dónde proviene ese producto, pero ahí
con el código de barras se podría saber, pero ese código tendría que leerse. Hay una lectora de código de barras, entiendo, ¿no? El Indecopi no tiene ese sistema, porque el código de barras, pero tendría que estar asociado a alguna base de datos. Bien difícil, ¿no? Complicado, ¿no? Pero si se lo dieron en la clínica, yo se lo devuelvo a la clínica, ¿no? No es mío, no sé. No lo querían porque Ya. recibirlo. ¿Y ya lo abrieron? Sí, lo abrimos porque queríamos saber qué era. Es un propón. De repente a alguien se le olvidó poner la tarjeta. Puede ser, Bueno, bueno, ahí sí no sabría decirle cómo se podría saber esa procedencia, ¿no? Nosotros fuimos más que todo por ver la trazabilidad del producto. Si había alguna ley para decirle a la gerenta de la empresa que por la trazabilidad del producto se originó circunstancias muy que ameritaban saber quién era. Claro. Si el producto hubiera tenido marca, aunque ni eso, ¿no? Bien difícil. Tiene marca, claro. Pero hemos ubicado a la empresa, las tiendas, ¿no? Pero Claro, pero ¿quién lo compró? En otros países lo que hay es sí es más interconectado, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la policía puede saber en dónde se compró esa pistola, por ejemplo, ¿no? Ese arma, el arma con el que se cometió un delito, por ejemplo. La policía puede saber en dónde se compró alguna joya. Y es por eso. Un reloj. Por el código de barras. Por el código de barras. Ese es un sistema más interconectado. Acá es bien difícil, porque no todo está interconectado. Y no todos usan código de barras. Así es. Bueno, entonces, cuando uno viaja, no sé, pues yo adquiero un pasaje para viajar con mi familia y de repente a uno de ellos o la maleta de uno de ellos resulta averiada cuando llegamos a nuestro destino. ¿Él no podría reclamar acaso? Podría reclamar, porque de repente yo no puedo hacerlo, pero tendría que mostrar el documento, ¿no? El boarding pass, qué sé yo, ¿no? Entonces, una cosa es el vínculo y otra cosa es cómo se acredita, ¿ya? O sea, cuidado con esto, porque cuando se lee esta parte dice, bueno, como a mí me lo regalaron, yo también puedo denunciar. Claro, puedes denunciar, pero tienes que acreditar que por lo menos el producto lo tienes tú o se compró el producto en determinado lugar. Y esto se parece un poco a lo que en derecho procesal civil se llama legitimidad para obrar, ¿no? La relación de consumo en sentido estricto, y lo vamos a explicar más adelante, en sentido estricto es el vínculo que existe entre un proveedor y un consumidor, ¿no? ¿Y cómo se acredita? A través de un contrato, una boleta de venta, una factura, ¿no? Que más o menos nos pueda determinar la fecha, el producto que se compró, ¿no? Las características del producto, para más o menos determinar que hubo ese vínculo. Entonces decíamos que no solamente el que adquiere, ¿no? Sino también el que utiliza, disfruta como destinatario final productos o servicios. De más está aclarar el tema de productos y servicios, ¿no? Eso ya creo que es claro, ¿no? Productos o servicios materiales e inmateriales, ¿no? Materiales. ¿Dónde estarían los inmateriales? Un software. Ya, claro. Compré un software, me salió fallado. Sí, ¿no? Es un ejemplo. En beneficio propio o de su grupo familiar o social. Más claro creo que no está, ¿no? Actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Es decir, lo que yo compre tiene que ser ajeno a una actividad empresarial. O sea, yo no puedo comprar, si yo quiero reclamar este asunto ante la autoridad de consumo, no podría haberlo comprado para una actividad empresarial o para mi actividad profesional. Por ejemplo, soy médico odontólogo y me dedico a mi profesión, y de repente compré una silla para mi consultorio y esa silla de odontología está fallada. Entonces no estaría en esta situación. Hasta ahí, hasta lo leído, la primera parte yo no estaría protegido. Pero, y es más, da una pincelada más, dice, no se considera consumidor a quien utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines
de su actividad como proveedor. O sea, todo lo que yo compre para vender no entra en la condición de consumidor final. O para uso de la profesión. Así es, profesional o venta. Eso es el marco general que nos da la norma. Pero la norma también ha abierto un pequeño espacio aquí. Y ha dicho, excepcionalmente, ya, esta es la regla general, ¿ah? ¿Ya? La regla general es esa. La regla general es que todo lo que tú adquieras, ya seas persona natural o jurídica, siempre que no lo dediques a una actividad empresarial o profesional, ¿no? Eso podría encajar dentro de lo que es consumidor final o una relación de consumo. Lo que no va a entrar, ¿eh? Pero la norma te dice, excepcionalmente a esa regla, sí consideramos consumidor al microempresario. Ojo, ya incluye, y aquí se escapa de esta definición de acá. Aquí ya cambia la cosa, ¿no? Ahí decía jurídica, y por eso les dije, quédense con su cabeza, con su mente, con la palabra, el tema de jurídico, solamente a las asociaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí íbamos a incluir a los microempresarios, ¿no? Microempresarios, ¿ya? Entonces, aquí ya hay una excepción en la norma, que nos dice que excepcionalmente también los microempresarios podrían denunciar o también podrían reclamar o también podrían considerarse consumidores finales. ¿Y cuándo? Nos da la pauta, nos dice. Cuando se muestre una situación de asimetría informativa respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio. Es decir, puede ser que una microempresa o un microempresario haga su denuncia, pero para que ocurra ello, tiene que ocurrir estas características. Primero, que haya asimetría informativa. Segundo, que los productos no formen parte. Perdón, me estoy equivocando. Voy a ver. ¿Cuáles son los requisitos para que una microempresa sea considerada como tal, como consumidor final? Primero, tiene que acreditar su condición de microempresa. Dos, tiene que, a ver, lo voy a poner así. El producto o servicio adquirido no debe formar parte del giro propio. Y tercero, debe existir asimetría informativa. Es decir, no solo debe existir, debe evidenciarse, debe ser patente, ¿ya? Esos son los 3 requisitos para que una microempresa pueda calificar como consumidor final. Ahí estaríamos hablando de las personas naturales con negocio. Sí, las que claro. Usan, no necesariamente RUC, porque hay Así personas es. naturales con negocio. Así es. Sí, sí. Decíamos que la excepción es los microempresarios. La única excepción, ¿ya? Ahora, para que se configure esta excepción tienen que concurrir estas dos, ¿no? Ahí están dos, pero en realidad yo lo que he hecho es, estas dos las he separado. Pero en realidad es 1 y 2, pero esto está separado porque lo voy a explicar, cada una voy a explicar. Pero en realidad todo esto de acá está acá, ¿ya? Entonces, cuando hay un caso, por ejemplo, que llega a la autoridad de consumo y es un microempresario quien denuncia, se va a pasar por estos 3 filtros. Son como filtros. Entonces, primero tendrá que acreditar su condición de tal. ¿Cómo una microempresa o un microempresario podría acreditar su condición de tal? Su nivel de facturación. Ya. Las normas sobre... Hay toda una normatividad sobre produce, ¿no? Así es. Entonces tendría que demostrar cuánto es su nivel de ventas del último año para ver si su nivel de ingresos encaja dentro de lo que es una micro o una pequeña empresa. La cantidad de trabajadores que tienen planilla.
Eso es relativo, porque eso ya se modificó, ¿ya? Hasta el año pasado, hasta hace 2 años, ese era un factor a considerar. Es más, por acá creo que lo tengo. El Decreto Supremo 07/2008, que decía que un microempresario es aquel que tenga ventas anuales hasta 150 UITs. Esto es una información del 2014. Ahora la UIT está más. Pero solamente es ese el requisito ahora. Lo de los trabajadores se eliminó. Porque decían que era, bueno, ese ya es un tema que escapa a nosotros, pero el tema de catalogar a una empresa por el número de trabajadores como que no era muy realista, porque hay empresas que pueden tener facturación de 1 millón, pero que eran solamente 5 personas. Empresas que trabajan en red, trabajan en páginas web, qué sé yo, ¿no? Y también puede haber empresas que tengan como más de 30 trabajadores, pero sus ingresos y sus ventas netas anuales sea inferior a las 150 UITs. Ah, yo te lo voy a decir. Creo que es de acá. ¿Lo apagamos o lo bajamos? Sí, ya está. Ya, entonces, básicamente es un tema de norma, de chequear esta norma y ver cuánto es su nivel de ingresos de ventas, ¿no? Si las ventas superan, ya no sería. Entonces, si ya esta empresa logra acreditar que es consumidor, que es microempresa, podemos pasar a estos 2 filtros. Si acá nomás nos quedamos y ahí se queda el asunto y la denuncia no pasaría, sería improcedente. Y luego hay que analizar qué compró, qué adquirió, qué es lo que ha adquirido esa empresa para ver si en efecto es consumidor final. Entonces, y acá lo explicamos con un ejemplo, ¿no? Lo más sencillo. Una persona, y ahí sí, si ustedes quieren jurídica o natural, porque en microempresario puede ser persona jurídica o natural. Una persona que adquiere es una empresa que se dedica a la venta de... Vamos a suponer que es un restaurante, ¿ya? Es un restaurante que su rubro principal... ¿Cuál es el giro principal de un restaurante? La venta de comida, ¿no? Y de repente ha comprado para su restaurante, ¿no? Unos cuadros para la pared. Y resulta que esos cuadros a los 10 días se parten y se malogran o sea, no eran lo que supuestamente esperaba el que lo compró, ¿no? Cuadros se malograron y hay que hacer un reclamo por esa situación. Ese producto, los cuadros, ¿son del giro propio de la empresa? No. ¿Y cómo determinamos si es del giro propio de la empresa? Incorpora su cadena productiva. Ya, pero lo tiene en el restaurante. Pero no por ello le va a generar ingresos. Exacto. Hay ciertos criterios para determinar, ya, hay una jurisprudencia, no sé si acá la he citado. Perdón, no la tengo. Pero la jurisprudencia ha desarrollado lo siguiente, y dice que aquellos productos que sean inherentes a la actividad económica desarrollada por el microempresario, que sean imprescindibles, a esos productos se les va a considerar como que son del giro propio, ¿no? En otras palabras, la materia prima, los materiales fabricados que sirven de insumos para fabricar determinados productos, las maquinarias o instrumental necesario para prestar determinados servicios. Entonces, cuando hablemos de productos que la norma dice que no formen parte del giro, ¿cuáles serán? Aquellos que no son tan imprescindibles para que esta empresa o este microempresario lleve a cabo su actividad. La respuesta fue correcta, en el caso de su compañero. ¿Por qué? Porque obviamente
el que este señor o esta empresa que ha comprado unos cuadros, estos cuadros no le sean útiles para ponerlos en su pared, o sea, tengan problemas, eso no le va a impedir que él siga con su negocio, ¿no? Él va a seguir vendiendo comida, eso no le va a impedir. La pregunta es, y alguien me dirá, oye, pero sí, la decoración es importante, porque si no el restaurante... Claro, coadyuva, pero no es imprescindible. Por eso, la jurisprudencia nos ha dicho que lo que no forma parte del negocio es aquello que es imprescindible, que no es imprescindible, ¿no? ¿Ya? O sea, aquello con lo cual el negocio puede subsistir. Y aquí les traigo un ejemplo un poco polémico. Tuvimos un caso en alguna oportunidad en un área en Necopi, en el que un estudio jurídico denuncia a una empresa, no me equivoco, una empresa de tiendas por departamento, denuncia a esta tienda porque le había vendido una impresora que se encontraba defectuosa. La impresora tenía problemas, ¿no?, para imprimir. Entonces, esta empresa, este estudio jurídico era una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Los estudios jurídicos se constituyen así alguna vez. Y había hecho la denuncia a esta tienda por departamento porque esta impresora estaba fallada. Se hizo el mismo claro, como un checklist, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Es microempresario? Sí, demostró que era microempresario porque sus ingresos no superaban la cantidad. Ojo, cuidado con ese tema porque hay actualmente creo que el Ministerio de la Producción te da un certificado de MIPE. No sé si han visto eso. Sí. Pero eso no quiere decir que seas microempresario per se, ¿eh? Para que seas microempresario tienes que acreditar con lo que decía su compañero los ingresos, ¿ya? Ese es el tema de ventas anuales del último año anterior. Claro, las declaraciones de SUNAT, ¿no? Algo oficial. Entonces, logró acreditar que era microempresa, pero empezamos a analizar esto de acá. Pregunta: ¿esta impresora era imprescindible para el estudio jurídico? Sí. O sea, ¿el estudio jurídico no podía caminar sin la impresora? Porque si estábamos hablando, si lo pongo más fácil, lo voy a poner facilito. Si lo que el estudio jurídico hubiera comprado hubieran sido, no sé, pues ventiladores. Claro, eso es Un ventilador para el estudio jurídico. cafetera. O una cafetera ya. Creo que ahí no estamos en discusión, no tenemos ningún problema. Y ahí la cosa es fácil, ¿no? Ya, eso pues que puede reclamar en Indecopi ante el área de consumo. ¿Por qué? Porque eso no forma parte del giro. Por lo tanto, no hay problema. La pregunta es con el tema de la impresora. ¿Qué dicen ustedes? ¿Forma parte o no? Forma parte, pero si no tiene la impresora puede imprimir a otro sitio, ¿no? O sea, no se paraliza su negocio, continúa, ¿no? Entonces, eso es bastante relativo, ¿no? O sea, puede y no, porque no se para el negocio. O sea, sería sí, si es que se parara el negocio. Es un estudio jurídico, ¿eh? Claro, pero no... Pues, trabaja... Ojo, si esa denuncia hubiera sido hace 20 años atrás, hubiera sido tan loco. Porque hace 20 años atrás creo que usábamos todavía máquina de escribir. Yo recuerdo que mis trabajos en la universidad todavía lo había hecho con máquina de escribir. Imagínense, ¿no? Entonces, y nadie podría objetar eso. Decía, pero si no puede con la computadora, que lo haga con la máquina de escribir, ¿no? Ya está. Pero estamos hablando de hace 5 años atrás. Menos ya. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo hubieran resuelto? ¿Ustedes hubieran pasado este filtro? ¿Ustedes hubieran dicho, no forma parte del giro, por lo tanto, este caso, aquí sí es consumidor final, pasamos al siguiente filtro, asimetría informativa? ¿O lo dejaban acá y decían, no, sí es esencial, sí es imprescindible, es necesario, sin esto el estudio no camina, por lo tanto, no es consumidor final, y por lo tanto hay asimetría informativa? No hay asimetría informativa. Es un caso real. ¿Qué opinan?
tienes razón, porque los estudios tienen que imprimir demandas, contestación, o sea, la cantidad de cosas que un estudio imprime diariamente hace que sea necesario tener un impresor dentro de las oficinas. ¿Trabajas en una institución pública? No, en un estudio. Tú trabajas en un estudio, mira. ¿Sin la impresora viven? No. Pero cuando comienza así, porque yo no tengo. Bueno, te digo, Miren, me voy a necesitar imprimir y... ese caso lo resolvimos en primera instancia improcedente, porque consideramos que formaba parte de su giro, que era esencial. Y lo consideramos en esto que está acá, ¿no? Dijimos, es materia prima, es maquinaria o instrumental necesario para prestar su servicio. Es un instrumental, o sea, consideramos, el área, el órgano resolutivo en el que trabajaba, consideramos que no podía ser consumido al final porque al no encajar en la excepción, se quedaba arriba y por lo tanto estaba dentro del... Entonces, la denuncia fue rechazada, fue declarada improcedente. Pero esta empresa apeló y la segunda instancia inexplicablemente le dio la razón. Es un caso polémico, pero en este caso la comisión lo vio. Porque lo vio Sí. en primera instancia. En primera instancia lo vio un órgano resolutivo sumarísimo y en segunda instancia lo vio la comisión. No es de acá de Lima, es de regional, pero revocó y dijo que ellos no consideraron algo imprescindible a la impresora. Simplemente así. Consideraron que la impresora, lo que decía, ¿no? Que podría haber buscado otras formas de imprimir, ¿no? Entonces es polémico, ¿no? Claro. Es polémico. Y por último dijo, ¿no? Y en todo caso, ante la duda, nos vamos a favor del consumidor. Claro, porque hay una parte que no les había leído, pero que está, no está acá, está por acá. Igual se los voy a traer después. Hay una parte. Actualmente el código tiene al final, ¿no? En caso de duda, cuando hemos estado acá nos hemos quedado, ya. Después de esto hay una que dice, en caso de duda respecto a la naturaleza del producto adquirido, se debe considerar a consumidor final. O sea, si hubiera duda. Pero ojo, señores, si hubiera duda. O sea, hay zonas grises, ¿no? Hay zonas grises en las que te es muy difícil distinguir si es consumidor final o no. A mí, particularmente, este caso no me parecía muy gris, ¿no? Sí es polémico, sí es discutible, ¿no? Pero no llegas a una conclusión, o sea, tienes más argumentos para decir, vaya, el estudio quizás va a tener problemas si no imprime, ¿no? Salvo que estuviéramos en una etapa en la que todo en el Poder Judicial o en las instituciones públicas sea a través de expediente electrónico, ¿no? No, y aún así fuera. Y aún quizá, ¿no? Porque a veces tenemos reuniones con clientes y Así necesitamos es. sacar copias o imprimir el informe que le hemos preparado para que lo revisen en ese momento. Entonces, vean ustedes que a veces hay que manejarlo, porque si no lo manejamos puede ser interpretable, ¿no? Quizá esto se hubiera ido a través de un recurso de revisión, hubiera sido interesante que se analice a través del tribunal, porque en estos procedimientos sumarísimos hay una tercera instancia. En fin, pero ahí tiene un ejemplo de que qué no forma parte del giro propio. Una pregunta. Sí. Para ir a Indecopi, ¿es necesario tener siempre un abogado? No, porque en la vía administrativa no existe la defensa cautiva. Existen algunos, hay una norma en la ley 27.444 establece que solamente para determinados actos se exige la firma de un abogado. Particularmente el Indecopi no te pide, para ningún caso. Hay algunos casos, por ejemplo, creo que el OCE te pide firma de abogado para la apelación, porque la LEPAG, la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que ahí sí debería haber un abogado, lo cual yo discrepo. En la apelación, donde ustedes ahí No, tampoco. no hay. No sé por qué lo hay, pero bueno, es la ley. La ley está actualmente así y sí, para un recurso sí prevé eso, ¿no? En fin, entonces,
Otro caso que también podría dar a pensar, a ver, voy a poner a polemizar un poco. Resulta que compro un vehículo para taxi, ¿no? Soy taxista, generalmente yo trabajo de lunes a viernes en mi vehículo y salió malogrado el taxi que acabo de comprar, el automóvil. Hago la denuncia y me dicen, oye, acredita si eres microempresario. Claro que voy a acreditar porque tengo mis ingresos que no superan, y analizan este tema. Pregunta: ¿eso forma parte del giro de mi negocio? Sí, porque es taxista. Es la pieza esencial del negocio, ¿no? Ya. Pero a mí me preguntan y me dicen, oye, ¿esto es esencial? ¿Para qué lo usas el carro? Y yo le respondo, ¿me puede requerir la autoridad de consumo? Y yo le digo, me requiere, ¿para qué usa usted el vehículo? Y yo voy a decir, es para servicio de taxi, pero los fines de semana salgo con mi familia a la playa. ¿Cómo? Y nos trastocó todo tan bonito que estábamos, ya nos trastocó con eso. ¿Cómo es ahí? A ver, ¿es consumidor final o no? ¿Pasa este filtro o no? Yo creo que sí es consumidor final porque a pesar de que lo usa para un negocio, ¿cómo le explico? Es algo, no sé explicarlo, tengo la idea, pero no sé explicarlo. Ya, lo usa, es un uso mixto, le llama la jurisprudencia. A eso le llaman usos mixtos. Ya. Es decir, cuando el consumidor usa el producto o servicio para usos mixtos, es decir, por un lado para un tema empresarial y por otro lado para su uso personal, sí es consumidor final, sí pasa este filtro. Y también, ojo, todo lo que pasa este filtro, por eso es que ahí está en 2, por eso es que allá eran 2 nomás, porque estos usualmente están pegados. Si pasa este filtro, automáticamente pasa el de acá, salvo raras excepciones. Pero voy a poner un ejemplo de esto también. Entonces, en ese caso, es que, a ver, rebobinando. En ese caso, el vehículo que yo he adquirido está en esta categoría, ¿no? No forma parte. Sí forma parte. Sí forma parte. ¿Y por qué lo excluyo? ¿Por qué lo considero consumidor final? La jurisprudencia ha dicho que en los usos mixtos sí podría considerarse consumidor final. ¿Ya? ¿Un criterio de qué? ¿Proporcionalidad? Por un tema de una interpretación finalista, le llaman. Ya, pero el Indecopio al momento de hablar un caso va a decir, ya está bien, tú tienes durante la semana, tú vas como un proveedor, claro. y el fin de semana tú vas como un consumidor Así final. es. Entonces, ¿qué debería primar o cuál sería la condición? Lo de consumidor final. ¿De consumidor final o de proveedor? Lo que pasa, como es un bien que sirve para las dos cosas, entonces la jurisprudencia ha interpretado mejor a favor del consumidor. El derecho al consumidor. Así es. Porque si mal no recuerdo, creo que hubo una resolución o un precedente, no sé si precedente, pero es una resolución de Indecopio que hablaba sobre el tema de proporcionalidad y señalaba cuanto más te acercas a proveedor, te tratamos como proveedor. Claro. Y luego lo que revocaron eso y dijeron, oye, no es posible porque en este caso tenemos que proteger al consumidor. Si en algunos casos da uso como si fuera un consumidor final, hay que privilegiar esa situación. Consumidor final. Por más que utilice como proveedor también. Claro, un caso de Moquillaza con maquinarias que interpretaba el tema de consumidor final, pero eso fue antes de que se emitiera el código. Cuando ya se emite el código, el código es de agosto, pero entra en vigencia en octubre del 2010, cuando ya se entra en vigencia el código, ya tenía todo esto ya. O sea, ya se aplicaba esto. Se acabó esa discusión, ¿no? Ahora, pero continuó este tema de los usos mixtos, y eso la jurisprudencia ha dicho ya que ahí sí lo ve el Indecopio. ¿Pero es pacífico ese tema? Sí, al menos, bueno,
es pacífico porque creo que la mayoría se inclina porque en esos casos hay que ir a favor del consumidor. ¿Ya? Fíjense en el caso, por ejemplo, de los taxis, ¿no? Pero Claro. Los camiones no creo, camiones, maquinaria Claro, pesada. es diferente, ¿no? Claro, en el tema de maquinaria pesada sí, pues no, ni hablar. O sea, ahí sí es claro el asunto, ¿no? Ahí sí es claro el asunto, ¿no? Sí, tiene razón. ¿Ya? Entonces ahí les traje esos ejemplos para que más o menos se entienda por dónde va el asunto de consumidor final, ¿no? Evidentemente siempre va a haber zonas grises, ¿ya? Eso es a lo que la jurisprudencia le llama zonas grises, ¿no? Donde la cosa está así límite, ¿no? Border. Entonces, eso es en cuanto al consumidor final. En cuanto a lo que es proveedor, ¿qué podemos decir? En el caso de los proveedores, se considera como tal a las personas naturales o jurídicas de derecho público o derecho privado. A ver, me detengo aquí un poquito. Persona natural. Está claro, ¿no? Sí. Una persona que me vende algo a cambio de una retribución, qué sé yo. Un abogado que le presta un servicio. Un abogado, ¿no? Una persona que se dedica a la fabricación de muebles, contrato para que me fabrique unos muebles, está claro. Personas jurídicas, ni hablar. Estamos hablando de una asociación, estamos hablando de una empresa, ¿no? Porque dice derecho público o derecho privado, ¿no? Y ahí nos complica la vida un poco, ¿no? Porque usualmente entendemos por proveedor aquel que nos vende Saga, ¿no? Saga, Ripley, ¿no? Tercera categoría, ¿no? Ya, algo así, ¿no? O sea, alguien que es una empresa que se dedica a vender productos y servicios de carácter privado, ¿no? ¿Y por qué metemos a derecho público? Porque si estamos hablando de un servicio, acá no estamos hablando de servicio público, ¿eh? Ojo, no confundir, al menos en el Perú, el derecho al consumidor está básicamente enmarcado en lo que es productos y servicios de carácter privado. O sea, son relaciones de consumo privadas. Y no estamos hablando del servicio público, porque los servicios públicos, en otros países en algunos países también se considera al consumidor al beneficiario de un servicio público, ¿no? Por ejemplo, yo voy a atenderme a la SUNAT y me tratan mal. Entonces yo como consumidor me puedo quejar, pero lo que me ha dado es un servicio público, y por lo tanto la vía no sería el Indecopi, serían otras vías, ¿no? Además que no puede, Indecopi no puede amonestar a SUNAT porque tienen el mismo nivel, algo así. Sí lo podría hacer, ¿eh? Yo me quejé de la municipalidad, lo que hizo, y Indecopi me contestó así, no podemos ir contra la municipalidad porque es del mismo nivel. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. El Indecopi sí puede sancionar a una municipalidad y puede sancionar incluso a la SUNAT, pero no por el tema de derecho al consumidor, sino hay otros temas, ya. Pero en tema de consumidor, han habido casos y contra las municipalidades cuando esta municipalidad se comporta como un proveedor más en el mercado, ¿ya? O sea, por eso decía, persona natural o jurídica, no hay problema. Pero cuando nos abrimos al tema de persona jurídica, vamos a encontrar personas jurídicas de derecho privado y de derecho público. Una persona jurídica de derecho privado, ¿cuál será? Una sociedad anónima, ¿no? Ahí no hay discusión. ¿Y las de derecho público? Ejemplo. El Estado. Ya, pero no, vamos a alguien, ya, el Banco de la Nación. ¿Esa es una empresa de derecho público? Persona jurídica de derecho público. Petroperú, ¿no? Entonces, ellos también son proveedores. La misma municipalidad podría ser, ¿eh? Pero ¿en qué casos sí, en qué casos no? Nuevamente, hay que distinguir el servicio propiamente público. Los servicios públicos hay que distinguirlo de el servicio privado. Por ejemplo, vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. Y voy a tomar su ejemplo respecto a lo que me acaba de decir de... Se me está yendo la idea del... ¿La municipalidad? Ya, es eso la municipalidad. Creo que hay otro ejemplo que estábamos hablando de...
Petroperú, el Banco de la Nación que usted me dice. Ya, voy a tomarlo del Banco de la Nación. El Banco de la Nación, ¿se comporta como privado? A veces sí, ya. ¿En qué casos es un banco privado? Cuando da préstamos. Cuando te da un préstamo. ¿Cuándo más? Cuando las personas van y abren para libretas de ahorro. Ahí está, una cuenta de ahorros. Me da una tarjeta de débito. Funciona como un banco normal, ¿no? Ahí me depositan mi sueldo y ahí yo hago transacciones, ¿no? Voy al cajero y todo. Entonces, ese es el típico ejemplo de una persona jurídica de derecho público que de manera habitual elabora, fabrica, condiciona, en este caso presta servicios a los consumidores. Entonces, esos son los ejemplos. No podría ser, por ejemplo, la municipalidad cuando está haciendo o comete alguna irregularidad con nosotros como consumidores, pero cuando está desplegando su actividad normal, o sea, su actividad de recaudador de impuestos, por ejemplo, cuando está haciendo su actividad de ordenamiento de la situación urbana de la ciudad. O sea, ahí no cabría ningún problema, ¿no? O sea, eso ya no es reclamable vía consumidor final. Ahí ya no es un proveedor más. Ahí es el Estado. Ahí es el Estado que está dando un servicio público. ¿Ya? Entonces, la definición de proveedor es bien amplia, como ustedes podrán ver. ¿Ya? Persona natural o jurídica, de derecho privado, de derecho público. Hace poco tuvimos un caso de un hospital estatal, un hospital estatal que fue sancionado. ¿Por qué? Porque el hospital, aparte de ser un hospital que da un servicio público, también tenía consultorios privados y los usuarios pagaban su consulta por ese consultorio. O tenía una farmacia, ya por la farmacia fue. Vas y compras a la farmacia, te sale algo fallado, ¿a quién le reclamas? En ese caso, este hospital se estaba comportando como un privado porque estaba vendiéndote algo. ¿Ya? También son casos límites. Hay muchos casos ahí. Y podría haber casos en los que, por ejemplo, si yo tengo, digamos, un negocio, soy una clínica, Ya. y he concesionado, por ejemplo, la farmacia a una empresa X. Ya. Y la empresa X vende servicios a los consumidores que vienen a ser los pacientes. Claro. Resulta que venden un producto vencido. Ya. ¿Ese consumidor final podría demandar a la bolsita y también podría demandarme a mí como clínica? Es interesante. Es interesante porque ese tema se ha prestado siempre para discusiones dentro del Indecopi, dentro de todas las áreas que ven derecho del consumidor. Porque por lo general, la persona jurídica que te vende un producto, pues hay una discusión, ¿no? Es más, ahorita estamos hablando del asunto del banco y yo les puedo poner, para terminar y cerrar, quiero contestar tu pregunta, pero quiero cerrar con este ejemplo del hospital y decirles un ejemplo más. Cuando tú vas a la playa y la municipalidad te cobra por el parqueo, te da una boleta, un comprobante, tú estás comportándote como un consumidor frente a la municipalidad que se está comportando como un proveedor, como una playa privada se está comportando. Ahí también, ya. Ahora, lo que tú decías, sí, es un tema bastante, que da para bastante discusión, bastante argumentación, ¿ya? El tema es que, por lo general, tiene que ver mucho, hay un principio que está en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se llama primacía de la realidad, ¿ya? Que es un principio importado de otras disciplinas del derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho laboral. Y es que cuando nosotros acudimos a un centro comercial, acudimos por algún motivo, bueno, en realidad por varios motivos, pero uno de los motivos que nos impulsa o que muchas veces nos motiva a comprar algo es porque lo hemos encontrado en determinado lugar. No es lo mismo que yo compre una piña en el mercado de abasto de mi barrio que la compre en un supermercado como, no sé, pues, Totus, Wong, qué sé yo, por decir un ejemplo. ¿Por qué? Se supone, ya no estoy hablando de precios, sino se supone, entiendo, y se tiene la creencia, y por lo general creemos,
que si sea en un establecimiento de WOM o Metro o Totus, qué sé yo, tiene una determinada calidad, me presta cierta garantía, puede costar un poco más quizá, pero estoy comprando algo que ya ha sido verificado, que quizá no me va a hacer mal, etcétera. Ciertas garantías, ¿no? Creo que cualquier consumidor promedio entiende que te va a dar esa garantía, ¿no? Sin menospreciar al mercado de abasto, por cierto, Sí. que también vende cosas riquísimas y muy buenas y saludables, yo no estoy diciendo que no. Pero esa es la percepción generalizada. Entonces yo voy motivado por el prestigio que me invoca o que me sugiere la marca del establecimiento donde yo voy. Entonces yo adquiero esa piña, pero de repente hay dos cosas, ¿no? Esa piña no la fabricó Totus, ellos le compraron a otro, al mismo proveedor que quizá está vendiéndole al del mercado, pero ya le pusieron una etiqueta, qué sé yo, y ya está, lo lavaron, qué sé yo. Entonces, ese es, por decir un ejemplo muy fácil, ¿ya? Ese es el ejemplo más fácil para ir a tu ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿yo a quién tengo que reclamarle si la piña resulta fallada? A WOM, porque WOM me ha vendido el producto y ahí hemos entablado una relación de consumo. Eso no quiere decir, señores, eso no quiere decir que el productor o el acopiador o el que finalmente trajo el producto no sean proveedores. Sí son proveedores, ¿ya? La norma los considera proveedores a todos. La norma es tan extensa que considera no solamente al que fabrica, sino al que almacena, expende, suministra productos, presta servicios. O sea, es bien amplia la concepción de proveedor. Pero en este caso en particular, que les comento, la situación aparentemente fácil, ¿no? Es fácil, pero ¿por qué no reclamo contra el productor? La pregunta es tan fácil porque simplemente no tengo información de él. ¿Ya? No tengo información de él. Entonces tengo que asumir y tengo que reclamar directamente con el proveedor. Pero porque quien te lo ofreció Así es. fue él, ¿no? Así No es. el Él me ofreció y ya está. Pero hay supuestos un poco más complejos que dan para analizar otra situación. Por ejemplo, voy a un establecimiento comercial y compro una Coca-Cola. La Coca-Cola, bueno, no quiero decir marcas mejor, ya, cualquier gaseosa, no sé. Un helado. A veces vienen helados envasados, ¿no? Y resulta que el helado tiene, no sé, está pasado, malogrado. Pero el helado tiene su marca. No sé, pues, Donofrio. Por eso hablaba de marca, Coca-Cola. Pregunta. Si el helado sale mal, ¿a quién tengo que reclamar? ¿A Totus o a Donofrio? A Totus, porque es el que te lo ofrece. Y él se supone que tiene que hacer un control de calidad. ¿Y Totus no es proveedor? Perdón, Donofrio. Sí, pero no es porque entra en una relación de consumo. Claro. Sí hay relación de consumo. Lo que pasa es que Totus lo que hace es alquila a esos empresas un espacio para que estos puedan instalar su producto. Pero finalmente la relación de consumo es: yo voy a ese establecimiento, tomo el producto, pero quien me está vendiendo el producto es Totus. Así es. No la marca Donofrio. Así es. Yo voy a ir contra Totus. Hay, claro. En principio, quiero que quede claro que no hay discusión respecto a que Donofrio y Totus son proveedores. Son proveedores. Así es. Y también les digo que la relación de consumo es con los dos. ¿Ya? Aun cuando... Por eso es que acá cuando hice esta de la relación de consumo una línea les puse en sentido formal. Por eso, En sentido estricto. En el producto que tú compras, abajo dice cualquier reclamo, atención al consumidor. Claro, porque o sea, puedes ellos... reclamar a los dos. Puedes reclamarlo. Pero, o sea, una cosa es que el asunto sea reclamable entre los dos. Y otra cosa es que sea... O sea, una cosa es eso y otra cosa es la responsabilidad administrativa que tienen ambos. Uno tendrá más, otro tendrá menos. ¿Ya? Bajo esa premisa, entonces, también es responsable o también sería proveedor el proveedor de Donofrio. Así es. De los lácteos, Así es. pero, Todita o sea, la toda cadena. hasta el Toda la primero. cadena podría ser. Ya, ¿Ya? Así de exagerado. ya. Pero por un tema práctico,
nadie va a denunciar a todos, pues. Con el inmediato. Claro, porque va a ser bien complicado conocer dónde vive, dónde domicilia, su RUC, y de repente, mientras te preocupas en saber cada uno de ellos, ya se te fue la vida y tu caso se acabó, y hasta notificar a todos quizá vas a demorar mucho. Pero tampoco puedes notificar a todos porque, por ejemplo, en lo que son lácteos hay una ficha de vencimiento, ¿no? Claro. Ellos lo venden sabiendo que hay una ficha de vencimiento. Entonces, el proveedor final, ¿no? Se supone que el que nos ofrece a nosotros tiene que verificar como control de calidad que ese producto no esté vencido a la hora que yo voy a comprarlo, ¿no? Pero para eso hay que hacer todo un procedimiento. Hay que demostrar, hay que probar, hay que decir cuándo llegó el producto a los anaqueles, cuándo llegó, cuándo estuvo acá. O sea, es un tema, ¿no? Entonces, en principio, todos son proveedores. Eso no debe quedar en discusión. Y hay relación de consumo con todos, ¿ya? O sea, la relación de consumo es con todos. El tema está en que la responsabilidad va a variar según la situación. Como digo, no vamos a incluir a todos, pero por lo menos a quienes incluyan se va a evaluar su responsabilidad. En el caso que comprábamos una gaseosa Coca-Cola en una bodega de la esquina de nuestra casa, denunciamos a la bodega, ¿no? Por lo general, porque la bodega es quien me vendió. ¿Y a quién más? A la Coca-Cola, pues. Porque es el fabricante. Y si es un producto que es un defecto de fábrica, si hay un cuerpo extraño dentro del producto, pues tendrá que ser la Coca-Cola la que me diga, o que me responda, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, el Indecopi puede sancionar a ambos, pero va a sancionar con más fuerza ¿a quién? ¿A la bodeguita que no tuvo control de calidad? No, a la Coca-Cola. Porque usted me decía, cuando le dije Totus, usted me dijo, pero debe tener control de calidad, qué sé yo, una bodeguita, pues, la bodeguita de la esquina, ¿no? Nuestra tía, nuestra abuelita tiene una bodega, a ver que le caiga el Indecopi, que le mete una sanción así fuerte por vender un producto así. Realmente ahí la sanción podría ser más fuerte para el proveedor, que es el fabricante, ¿no? Ahora, pero eso es un caso especial, ¿ya? Eso es un caso especial. ¿Y cómo sancionan ellos cuando la responsabilidad entiendo que no es solidaria? Es algo que la ley o el contrato que hay entre la bodega y con la bodega. Es que son casos muy tan... O sea, los casos con... A ver, la bodega finalmente ni siquiera va a tener un contrato firmado, claro, quizá. Es tan chicha, por así decirlo. Es una suerte de que llega el distribuidor de Coca-Cola y le ofrece, y por último ese día no cobró, le dice, vengo la otra semana, claro. Son ventas a consignación, pero ni siquiera hay documentos a veces. O sea, es bien complicado, pero no se establece, no por la relación contractual que existe en ellos, sino la responsabilidad se gradúa en base a otros criterios, como por ejemplo el daño que se puede ocasionar en el mercado. ¿Quién está aquí? ¿Quién es? O sea, la Coca-Cola va a ocasionar, o sea, vendiendo un producto de esta naturaleza, ¿quién podría ocasionar más daño? ¿La bodeguita o la Coca-Cola? Porque la Coca-Cola es el que tiene más mercado todavía, incluso que la bodega, o sea, y su producto es masivo, ¿no? Eso por un lado. Tamaño de la empresa. ¿Cómo le vas a meter una multa de 30 UITs? Porque eso es una casi afectación a la vida, a la salud, ¿no? Es fuerte el asunto, ¿no? Pero 30 unidades impositivas a una bodeguita pequeña, lo tumbas, lo sacas del mercado. Y la idea no es esa. Claro. Entonces, la empresa más fuerte. ¿Quién tiene mayores posibilidades de establecer controles de calidad? ¿La bodega o la tienda? Claro, Coca-Cola. Por lo tanto, la responsabilidad en este caso mayor la podría tener Coca-Cola. Ahora, se da muchas veces que cuando tú te quejas a la bodeguita te dice, no te preocupes, te lo cambio. Entonces lo cambia, ¿por qué? Porque a ella se lo va a devolver. Así es. Y hablando de ese tema, la gente, o sea, el ciudadano común muchas veces cree que cuando le toca un cuerpo extraño en la botella es bingo, se hicieron millonarios, ¿no? Le brillan los ojos como que si fueran millonarios. Lamento desilusionarlos, no es así. ¿Por qué? Porque consideran que ya con eso pueden quizá denunciar a la embotelladora y después exigir una cantidad para que no lo sancionen, ¿no? O sea, una cantidad de dinero. Pero no es tanto así, porque en principio, señores, y ya vamos a hablar después de ese tema, lo que te exige la norma de tutela del consumidor es que repares el daño, es decir, que una vez que vendiste algo defectuoso, lo repares. Entonces, si ya lo reparaste, ¿qué caso tiene? O sea, no va, o sea,
el Indecopi, como entidad o autoridad de consumo, no ordena indemnizaciones. No, pues. O sea, no hay indemnización. O sea, lo que tiene que hacer el proveedor en ese momento es cambiarte el producto. Si te vendieron una refrigeradora malograda, ¿qué tiene que hacer? Cambiártelo o devolverte tu dinero. Si es que, y eso es una consulta recurrente en la oficina, siempre dice, señor, tengo esta botella que no sé qué. Señor, la pregunta es, ¿usted ya fue a reclamar a la bodeguita? No, yo me he ido de frente a la Coca-Cola, he hecho escándalo y no sé qué, y me he ido a decirles que por qué, que me indemnicen, porque esto lo iba a ingerir mis hijos. Señor, pero lo que corresponde aquí es que usted vaya a la tienda y que la tienda le dé una solución. ¿Cuál es la solución? Sí, ellos me quisieron cambiar por otra. Esa es la salida. No, pero yo quiero que lo sancionen porque es una bebida que atenta contra la salud. Ya, eso es otra historia. O sea, el podría sancionar. Claro. Pero para con él ya se solucionó el tema, ¿no? O sea, que quede claro que por más, ya que hemos tocado ese tema, no quiere decir que va a haber una indemnización y todo eso, ¿no? Otro ejemplo respecto al proveedor como persona sujeta de la denuncia. Vamos complicándolo más. El tema hay un tema bastante, por no decir que esté en boga, por ejemplo, bueno, lo que les comenté de la Coca-Cola puede ser lo mismo aplicable también a, no sé, pues compro un televisor, Sony también es proveedor, pero lo compré en tiendas F. Los dos podrían ser. Ciertamente, tiendas F tendría que responder, ¿no? Pero a veces también podría ahí responsabilizarse al fabricante también, si se puede, porque a veces también los fabricantes no están en el país, ¿no? Otra cosa, otro ejemplo ya. Ustedes usan tarjeta de crédito. ¿Han usado alguna vez? O bueno, tienen familiares que las usan. En la tarjeta de crédito, por lo general, hay 2 proveedores y hasta 3 proveedores. En algún momento hay hasta 3 proveedores. Está el banco o la financiera que te extendió la tarjeta, que te la entregó y que por lo tanto la administra y te otorga la línea de crédito. Está la empresa que se dedica a las conexiones de red, la red que es Visa, ¿no? Visa o Mastercard u otra, que es la que se encarga de todo lo que es el proceso, ¿no? Y en algún momento puede haber un grifo o puede haber un establecimiento comercial, no sé, pues mañana me quiero comprar una cocina y la compro en Saga con mi tarjeta de crédito. Entonces está Banco Falabella, Saga Falabella y está Visa. Son 3 proveedores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, allí, por ejemplo, si por A o B esa cocina se malogró, ¿a quién le tendría que reclamar? ¿A Banco Falabella? Inicialmente a donde la compraste. Ya. ¿No? Ahora, generalmente donde la compraste te manda a que te repare. A que te repare el servicio técnico. El servicio técnico ya. De la empresa también. A la que se refiere tu producto. La marca. ¿No? Y muchas veces... Esa es otra historia. Sí, porque a mí me ha pasado, ¿no? Con las laptops, las famosas laptops, y te dicen, no, eso tiene un costo y no, ya no sirve o qué sé yo, ¿no? Y le digo, pero si recién le he comprado, usted me la tiene que cambiar. Claro. Y dicen, no, que tienes que, si no es de fábrica y te dan unos... Claro, lo que pasa es que si el defecto no es de fábrica, lo asume uno, sí. No lo asume la empresa. Ahora, pero la empresa te da una garantía, pero la garantía es de la marca. Por lo tanto, quien te soluciona el producto es el servicio técnico, pero la empresa no puede desligarse de su obligación. Ojo, cuidado. Si lo compras en una tienda por departamento, ellos van a ser el proveedor hasta el final. Y si se sanciona, podría sancionarse a los dos, a ellos y a la marca, o a ellos o al servicio técnico. Ahora, ¿hay casos en los que el servicio técnico puede merecer una sanción solito? Sí. ¿Cuáles? Por ejemplo, si tú lo ingresaste al servicio técnico por un defecto X y te lo vuelven todo dañado, rayado, cosas con las que no ingresó tu producto. Eso ya no es un defecto de la tienda por departamento. Eso ya no atañe a la garantía. Eso es un tema del servicio técnico, ¿no? Por ejemplo. Ahora,
decíamos que en estos casos hay varios proveedores. En el tema de las tarjetas de crédito, ahí sí, por ejemplo, si yo compré una cocina con mi tarjeta de crédito, pero la compré con mi tarjeta de crédito del Banco Falabella, pero a su vez también hay Visa, bueno, en ese caso, quien tendría que asumir el reclamo es Saga, porque el tema controversial se está refiriendo a un producto que ellos han vendido. No tiene nada que ver con el servicio de línea de crédito, no tiene nada que ver con el servicio de tarjetas de crédito, no tiene nada que ver. ¿Ya? Ahora, yendo al caso de su compañero que me planteó, ya he puesto algunos ejemplos para que más o menos se entienda por dónde va el tema de proveedor. Por lo general nosotros, cuando vamos a un centro comercial y vamos en vehículo, el vehículo se puede estacionar en su parqueo, ¿no? Tienen un parqueo, ¿no? Y ese parqueo, usualmente, bueno, ellos te dan un ticket, ¿no? Ticket para que tú dejes tu carro. Ahora, ese parqueo, muchas veces quien te da ese servicio no es el establecimiento comercial. Plaza Norte, por ejemplo. Es un tercero, ¿no? Pregunta, ¿a quién debería denunciarse? ¿Y quién tendría que ser el responsable si es que mi vehículo se pierde algún autoparte, el radio, no sé? ¿Quién debería ser el responsable? La empresa, por ejemplo, es interesante, parqueo, es claro. muy interesante, pero por eso les digo, ¿quién debería ser responsable en ese caso? El del parqueo. Usualmente hay una empresa que es Central, ¿no? Central, los portales, ya, imaginemos que los portales es el que nos dio el ticket. Ahí hay bueno, en el caso de los portales ya pues se entiende que es los portales, pero hay lugares en donde tú vas a un centro comercial y en efecto tú no puedes distinguir si quien te dio el boleto es el mismo centro comercial, creo que incluso he visto en Arenales, el centro comercial Arenales que te dan un ticket, no sabes si quien te está dando el servicio de parqueo es el centro comercial Arenales o alguna empresa adicional que han contratado solamente para eso. No sabes, pero te han dado tu ticket. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿a quién habría que denunciar? Al centro comercial. Y ahí ¿Sí? se va a deslindar. Y se deslinda. Ahora, a veces no se puede deslindar, porque a veces ni siquiera te quieren entregar el contrato y no se puede determinar quién es quién. Usualmente, lo que va a hacer el centro comercial va a decir, yo no soy, es la empresa tal con la que he hecho el contrato y todo. Muy bien. Pero a veces no tienes más elementos porque no te quieren dar el contrato. Entonces, como no tienes más elementos, vas al centro comercial. Ahora, ¿por qué tendría que ser el centro comercial necesariamente? Porque uno, motivado por el prestigio, o sea, tú vas porque quieres ir al centro comercial. O tú vas porque quien te brinda la cochera es Perico de los Palotes. Es por el centro comercial. Entonces debe asumir la responsabilidad de ellos, ¿no? Ahora, si estuviera distinguido, es decir, si estuviera claramente establecido que no lo da el centro comercial, sino lo da los portales, habría que denunciar a los portales, ¿no? Ahí sí está claro el asunto. No sé si eso responde a tu pregunta. No, sí, claro, pero ¿qué pasa? Yo no podría como consumidor demandar tanto a los portales como al centro comercial. Sí. Y ambos serían dentro de la relación jurídica procesal, la parte demandada. O sea, no habría ninguna forma en la que el centro comercial diga, oye, yo no tengo legitimidad por haber pasiva en este caso, porque quien tiene en este caso la responsabilidad y con quien tú hiciste la relación de consumo es los portales. Ya. Es que son casos muy límites porque yo creo que, a ver, en algún caso se ha sancionado a los dos, en algún momento, ¿ya? Porque no se sabía quién era el que prestaba el servicio. O sea, como decía hace un momento, ¿no? De repente entre ellos tienen un convenio. Ahora es menos, pero a veces hay lugares donde tú vas y hay un ticket nomás. Y en efecto, contractualmente ya no es el centro comercial. La responsabilidad la tiene el del parqueo. Pero en el ticket no te dijo nada. Pregunta, ¿tendríamos que sancionar al centro comercial Arenales, por ejemplo? Se tendría que sancionar a ellos, aun cuando se determinara y aun cuando estuviera el contrato que dijera que es Perico de los Palotes. ¿Por qué? Porque tú como consumidor tuviste expectativa de ir a... O sea, tú te formaste la idea de que quien te iba a cuidar tu carro era el centro comercial Arenales. Esa es mi garantía implícita. Exacto, es lo que tú habías... como consumidor, esa es la expectativa que te habías generado.
Entonces, oye, pero yo no era finalmente, era otro. Sí, pero como no lo distinguiste bien y como, porque, ojo, la expectativa se genera no solamente antes de que yo contrate. La expectativa está desde antes hasta que yo contrato, porque obviamente yo llego a un lugar y digo, bueno, esto es Arenales, qué sé yo, ya está. Pero cuando me dan el ticket, no dice nada, sigo pensando que es Arenales. Pero si a mí me dan un ticket y dice Los Portales, bueno, Los Portales. Ya se me aclaró, ¿no? Ya me dijeron, entonces rebobino todo y digo, entonces por si acaso, si hay un problema, tengo que reclamar a Los Portales. Yo no tendría por qué asumir lo contrario. Ya, y seguramente me imagino que en esos contratos entre el centro comercial y Los Portales hay cláusulas de limitación. Se liberan de responsabilidad. Pero el Código Civil señala que cualquier norma o cualquier acuerdo que tenga por efecto limitar responsabilidad es nulo. Sí, pero en este caso, la vía administrativa simplemente, estas cláusulas de hecho que existen, estas cláusulas existen en los contratos. O sea, dicen, por si acaso, el centro comercial no será responsable de lo que pase, bla, bla, bla. Y esto será responsabilidad de la empresa que da el servicio de parqueo, Los Portales. Claro. Mentira, porque no va a funcionar para nosotros o para quien resuelve el caso. ¿Por qué? Porque a cara del consumidor, tú no te mostraste, tú no apareciste, apareció el centro comercial. Es que muchas veces hay situaciones en las que empresas pequeñas o empresas, y no solamente con el tema del parqueo, sino hay otros casos, ustedes me pueden citar ejemplos o han visto, empresas pequeñas se cuelgan de la fama o se cuelgan contractualmente, no estoy diciendo que esto sea ilegal. O sea, es una empresa pequeña que da determinados servicios dentro de una más grande. Y como los da dentro de una empresa más grande, te hace pensar que quien lo da es la empresa grande. Claro. Pero realmente no es esa empresa, está detrás otra empresa chiquita. Esos son los casos parecidos, ¿no? Ese es un caso parecido. Entonces, a mí me dieron la impresión de que quien me estaba dando el servicio era el Centro Comercial Arenales. Por decir un ejemplo, me parece que ahí funciona así, ¿no? Pero de repente ellos tienen un convenio con otra empresa chiquita, que es la que brinda, o bueno, sea chica o grande, pero es otra empresa que no es conocida. Entonces, pero a mí me han vendido la idea de que el Centro Comercial Arenales es el que me lo va a dar. O sea que a pesar que diga que... A pesar que existe ese contrato. A pesar. Porque a cara del consumidor se ha generado una expectativa. Ojo, cuidado. Más allá de lo contractual, más allá de lo jurídico y legal, que entre ellos, más allá de las formas contractuales que entre ellos hayan establecido, para el consumidor se dio otra situación. Principio de realidad, primacía de la realidad. Claro, pero bajo ese principio también debe estar contrastado con un principio de un consumidor razonable. Claro, por eso es que digo, si el ticket dijera, o bueno, al menos tú como consumidor podrías advertir medianamente, podrías deducir que esto no era del centro comercial Arenales, sino era de Los Portales, ni hablar, pues. Un consumidor diligente se da cuenta. Pero si no se ve, si no te das cuenta, si no hay nada que te diga, o si no hay letreros, a veces hay letreros, ¿no? Sí. Es normal, pues. Entonces, ahí ¿quién asume la responsabilidad? Los dos podrían asumirla, pero no se libera Arenales. Es un ejemplo, no sé cómo... El tema de los parqueos es difícil porque creo que incluso hubo una discusión porque los centros comerciales, por ejemplo, decían, por ejemplo, Wong que tiene su parqueo neto. Así es. Oye, por si acaso mi giro de negocio es venderte productos. Así es. Si te roban en mi parqueo, no es culpa mía. ¿No? Y aquí, claro, o sea, es que eso es muy sencillo de decir, pero al momento que o sea, es tu establecimiento, o sea, será, pero... ¿Quién asume la responsabilidad? O sea, el consumidor cree que tú la vas a asumir. Claro, debería ser así. Y así es. Pero hace tiempo hubo una discusión sobre Claro, hay una discusión y hay una norma que han sacado sobre eso, que regula el tema de parqueos. Claro. Pero ahí la cosa es clara. Sí, claro. Si se lo da Wong responde. Es lo mismo que pasó con la señora que le pegó al policía. No, el parqueo del aeropuerto es privado. Claro, Entonces, es privado. No debió haber una intervención de la forma como se intervino, sino la intervención era diferente, no como si estuviera en la calle. ¿No? Entonces, ahí es donde se originó toda una controversia y bueno, al final... Bueno, ahí sí, yo no sé cómo será ese tema, pero... Lo que pasa es que también podría ser un centro comercial y si necesitan la fuerza pública va a tener que entrar a la Claro, policía, o sea... Claro, sí. ahí un abogado entró a tallar y explicó, muy interesante su explicación,
porque eso es una playa privada. Claro. Y el policía no debió haber intervenido como intervino. Sí podía intervenir, pero no Claro. como si estuviera en la calle. O sea, la intervención debió haber sido, dice, diferente. Es relativo, ¿ah? Que Y la fuerza no... pública necesaria va a tener que hacerlo. Claro. Si va a tener que Claro. hacer la fuerza pública, va a tener Es un argumento, pero el argumento, miren, ese argumento, estamos que nos desviamos, pero ese argumento también es el que utilizaron cuando, a ver, les pongo el símil. Creo que hubo un joven al que lo atropellaron en la playa de estacionamiento de una discoteca del sur. Ahí en Creo que Asia, ese fue, creo que es hijo de un... Sí, de un Era un ministro de Ya, creo. y que lo dejaron herido, quedó mal el chico. Así. Y el otro chico, el que manejaba, estaba en una camioneta. Ahora, una de las teorías era que justamente no se podía hablar de accidente de tránsito o algo así porque no estaban en la vía pública, sino estaban dentro de un establecimiento comercial privado, algo así, por ahí era la teoría, ¿no? Bueno, relativo, ¿ah? Relativo. Igual tuvimos un caso parecido en el que, por ejemplo, miren qué interesante, me traía a colación un caso del SOAT. Y el SOAT lo ve el Indecopi, no porque necesariamente hay una relación de consumo en estricto, pero lo ve porque hay una norma que le da competencia, ¿no? Se accidentó una persona, quedó mal, lo tuvieron que operar, ¿no? Lo atropelló un carro. Pero esto sucedió, que si no me equivoco, fue en el puerto de Salaberry, en Trujillo. Esta persona caminaba por el puerto y pasa un vehículo y lo atropella. Evidentemente el vehículo tenía su SOAT, pero la empresa, en este caso, no sé si la Positiva, una empresa de seguros, no quería reconocer el seguro, decía no, porque ustedes saben que el SOAT reconoce rapidito, o sea, el SOAT no tiene muchas causales, simplemente accidente de tránsito y ya está. Pero hay una parte, pues, hay que demostrar que es un accidente de tránsito. Entonces, cuando la empresa se niega a cubrir la operación, los gastos médicos, van y denuncian a Indecopi y dicen, oye, el seguro se niega a cubrir porque dice que yo no estuve en un accidente de tránsito. Un momento, ¿qué es accidente de tránsito? Es una situación que se da en la vía pública, que no sé qué, ¿no? Y ellos decían, ¿no? El puerto de Salaberry está concesionado, es privado. O sea, una vez que sales de la carretera Panamericana Norte, entras por una carretera y llegas al puerto, ¿no? Entras al puerto, por más que haya pistas y haya carros y señalización, es una zona privada, concesionada. No es una vía pública como la carretera Panamericana. Pero, por ejemplo, en este caso, la autoridad de consumo de esa región determinó que sí era fundada la denuncia. Porque, si bien no estabas en la vía pública necesariamente, es en estricto, pero sí se podría considerar para efecto, o sea, lo que el SOAT había querido decir en la norma, la normatividad del SOAT no estaba pensada para quedarse en ese tipo de cosas, Claro, ¿no? de vía pública o no. La intención del legislador en el SOAT no era agarrar el tema vía pública en estricto, técnica y científicamente qué es vía pública, sino es el atropello por el vehículo en un lugar en donde puede haber afluencia de público, ¿no? Se hizo una interpretación más amplia, no tan técnica ni urbanística, si quieren, no sé qué término ponerle a esa definición. Pero incluso hay definiciones, incluso legales, de qué es vía pública. Pero en este caso, la tutela del consumidor y del SOAT es amplia y tiene que evaluarse en el sentido integral, ¿no? A dónde se quiere proteger, ¿no? Entonces, en estos casos también, ¿no? En estos casos hay que tener bastante interpretación finalista, porque en el caso que planteábamos del estacionamiento, pues puede pasar así, ¿no? O sea, puede ser que el establecimiento, no sepamos quién es el proveedor, de buenas a primeras no sabemos. Otro ejemplo que puede pasar, ¿no? Vamos a una clínica a atendernos y resulta que me dicen, ¿sabe qué? Esto tiene que hacerse un examen de tal o cual cosa. Me voy, me hago mis exámenes, me dan mis resultados, todo. Me voy a otra clínica y me dicen, oye, esos resultados están fallados. Te dicen acá que tenías cáncer a tal cosa, pero no tienes. Ha pasado, ¿no? Sí. Vas a un laboratorio y te dicen un diagnóstico. O sea, que te asustas y todo. Y luego vas a otro y te dicen, no tienes nada. Esto es otra cosa. Un problema. Hay que denunciar a quién. Primero. A la clínica, ¿no? A la primera clínica. Pero cuando haces la denuncia, te contestan la denuncia y responde que dice, un momentito, señor. Y te deducen, fiel a su estilo procesal civil, porque esto es derecho administrativo. En Indecopi es derecho procesal administrativo. Te deducen una excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, ¿no? Cuando fácilmente podrías haber dicho que no hay relación de consumo, ¿no? Pero bueno,
Es un tema técnico jurídico. Te deducen esa falta de legitimidad para obra pasiva. Te dicen, un momentito, yo no soy. Porque yo simplemente soy la clínica y aquí yo le alquilo el espacio a un señor que tiene su laboratorio. Un momentito, pero el consumidor en ningún momento supo que quien le daba el servicio de laboratorio... Es más, mira, acá está la boleta que el señor se le dio. Y ahí dice el nombre de la clínica. No dice. Y además, y creo que a veces no te dan ningún documento. Ah, sí, ¿No? Entonces, se quiere excusar diciendo, bueno, es un laboratorio y el señor es Juan Pérez y acá está su dirección y entiéndete con él. No, no es así de fácil. Porque el consumidor se ha ido motivado. Se ha ido motivado por el prestigio de la clínica, por la marca, por la publicidad que exhibe. Y no puede ser que dentro hay otra persona que si bien... pero un momento, ojo, acá está el contrato. Mira, Juan Pérez y la clínica suscriben un contrato a través del cual le cede un espacio para que dé radiografías, tomografías, qué sé yo. Las partes señalan que expresamente que cualquier problema que suceda en este caso será de responsabilidad del señor Juan Pérez. Así que Indecopi no me puede sancionar. No se puede porque ese argumento no sería válido porque en este caso en particular el consumidor nunca supo ni tuvo la posibilidad de saber que hay ese contrato o que quien le daba el servicio era otro. Diferente hubiera sido si había un letrero que decía, ¿no? Radiografías tal, acá está tu comprobante de pago, soy Juan Pérez y por si acaso cualquier problema lo entiendes conmigo y no con la clínica. No hay. Entonces ahí, por ejemplo, es claro el asunto, ¿no? Lo complico más, porque este tema da para bastante. ¿Qué pasa en aquellos casos, y ya que estamos hablando de clínicas, en el que uno va, se atiende una operación, por ejemplo, voy a la clínica y está el doctor tal, ¿no? Y resulta que la operación sale mal. Me dice que me va a operar tal día, preparan todo, muy bien, me operan, a los pocos días yo digo, está mala operación, se complica mi caso y quiero denunciar. ¿A quién denuncio? ¿A la clínica o al médico? A la clínica. Entonces la clínica me va a decir, cuidado, porque, ojo, el proveedor, según las normas de protección al consumidor, el proveedor es la persona natural o jurídica titular del establecimiento, no sus trabajadores. Claro. Los dependientes no pueden ser denunciados. Ojo. Y esto incluso por un tema de derecho administrativo también. Por un principio de personalidad de las penas. En derecho administrativo sancionador. Y esa es una tendencia, cuidado, que esto que les comento, más a futuro, o en todo caso, teniendo en cuenta que el procedimiento destinado, ya vamos a ver procedimiento también después, pero bueno, un adelanto. Teniendo en cuenta que hay procedimientos en el Indecopi, estos temas son procedimientos administrativos sancionadores, hay un principio de personalidad de la pena. Por lo tanto, ahí se debe sancionar solamente al que cometió la infracción. Y hay una tendencia fuerte a ir de la responsabilidad objetiva, que ahora ya creo que no se habla de eso, a la responsabilidad subjetiva en el derecho procesal administrativo, en el procedimiento sancionador. Es todo un tema, ¿no? Pero bajo ese criterio hay que sancionar a quien tuvo la culpa o el dolo, ¿no? Entonces, pero eso es todo un tema que es una discusión doctrinaria, ¿no? Que todavía todavía no ha sido definida, ¿no? Pero en este caso, uno fue a la clínica no por la clínica, aún muchas veces uno va por la clínica por el médico también, ¿ya? Entonces, continuamos con este caso y creo que con esto terminamos, porque acá ya lo dejamos, continuamos en la siguiente. Pero en este caso, por ejemplo, el médico, la clínica va a responderte, y te va a decir, cuidado, excepción de faltas de legitimidad para obrar. Recibe la contestación de la denuncia, te enteras, señores, por si acaso, el médico que ha operado no trabaja para mí. Es un médico que acá viene por horas y tenemos un contrato, acá está mi contrato, mira, es un médico que viene por horas y solamente alquila el consultorio, las instalaciones, y de ahí se va. Así que entiéndanse con él, que él es el proveedor. Nuevamente,
la misma figura de hace un momento. ¿Cuál fue la expectativa que tenía el consumidor al momento de acudir a esa clínica? La clínica. Entendía que un consumidor entiende que quien está en ese lugar trabaja para la clínica y que si hay algún problema, la clínica lo va a respaldar. Es lo mismo que se produce cuando uno está en cinta, ¿no? Y te hacen los paquetes para el parto, sea cesárea o no. Al final terminas con un problema y la clínica no quiere a veces asumir su responsabilidad y dice el ginecólogo, el neonatólogo, el qué sé yo. Pero si te lo dicen, sí. Si te lo dicen previamente, sí. Lógico. Claro, si te lo informan y te dicen, por si acaso, acá van a participar varios, van a intervenir varios, ¿no? Pero las responsabilidades están definidas, previamente, informadas. Pero en este caso... Casi nunca dicen. Ya, entonces ahí tendría que determinarse en la vía administrativa. Ojo, yo no estoy diciendo que en este caso deba ser solamente la clínica, porque si la clínica dice, mira, acá está el contrato, el médico, ya, también el médico. Vamos a ver. Se determinará en efecto cuál es la responsabilidad de la clínica, cuál es la responsabilidad del médico. Por lo general, en este caso, así como lo he planteado, va a ser la clínica. Posiblemente. Pero van a haber casos en donde la responsabilidad está bien así marcada e incluso hay bastante información que te puede llevar a una zona gris. Y en esos casos podría ser también el médico, ¿eh? Porque ha habido casos... Sancionan a ambos. Podría haber. Ha habido casos en los que hubo una situación en la que fue una persona a atenderse, salieron mal las cosas y esa persona era de esa clínica, pero la llevan a otra clínica. En esa otra clínica, en vez de ayudarle, peor. Después dicen, no, hay que llevarla al hospital no sé cuánto, estatal. Ya, traigan una ambulancia. Y la ambulancia se choca y muere la persona. Y, ojo, choca porque tiene, ojo, perdón, no choca. Es un caso que pasó. No cierran bien la puerta y se cae. Ay, se cae. Creo que ha habido un caso así, ¿no? Sí. Responsabilidad de la ambulancia, de los paramédicos, que no cerraron bien la puerta, qué sé yo. Se cae y queda mal o muere, no sé, algo así. Pero estoy matizando el ejemplo, pero así es la figura. Estoy matizándolo con varias cosas, pero ese es un ejemplo que puede darse. ¿Quién es el responsable ahí? La primera clínica, la segunda clínica, la ambulancia. Porque, ojo, porque cuando tú empiezas en el procedimiento, te dicen, la primera clínica te dicen, bueno, yo traté de salvarlo. La segunda clínica te dicen, no fue mi culpa porque ya vino mal de la otra clínica. La ambulancia te dice, un momentito, yo no tengo la culpa porque a mí me contrató yo no soy ni de la clínica, ni trabajo en la clínica, ni soy de ninguna de las dos clínicas. Yo soy una ambulancia, un servicio aparte. Hay toda una serie de gente que interviene en un servicio muchas veces. ¿Ya? Pero yo creo que todos tienen... Cada uno puede tener una responsabilidad de acuerdo a su situación. Lo mismo también pasará y eso lo comentamos en la siguiente clase, lo dejo para que lo vean. Cuando uno va de viaje al exterior, contratas un paquete turístico y vas a contratar con LAN, vas a contratar con el Hotel Sonesta o el Hotel Meliá, o vas a contratar con el parque de Disney, es decir, vas a hacer en un paquete de viajes, una agencia de viajes son bastantes los que intervienen. Sí. Haces una conexión de Lima a Frankfurt o en Venezuela tomas otro avión que es TAM, cambian las aerolíneas. ¿Quién es el proveedor si pasa algún problema? ¿Quién es el proveedor si el avión que te llevaba de Venezuela hasta China de repente extravió tu maleta? ¿Quién es el proveedor si el hotel no cumplió con la reserva cuando estabas en Francia? Si tú lo hiciste directamente a través de internet o lo hiciste a través de una agencia de viajes. ¿Es la agencia de viajes del Perú? Bueno, yo creo que... Hay un montón de actores. ¿Ah? ¿Cuántos proveedores intervienen ahí? ¿No? Bueno, eso es todo por esta sesión. Espero que haya sido su interés. Y ya nos estamos viendo en la próxima sesión, pues, para continuar con estos temas y los demás que vienen. Muchas gracias.